En Yacuiba y en el Gran Chaco se ha presentado un fenómeno desde hace mucho tiempo que tiene que ver con que políticos que hacen política que no son políticos. ¿Cómo es eso? Parece un trabalengua esto. O sea, hay personas que se han introducido, han dado un paso para hacer política, pero que en realidad no son políticos. Para hacer política hay que saber qué significa la política. ¿Me entiende? Es decir, es fundamental, es importante que para que yo sea zapatero considerado zapatero, tengo que saber cómo arreglar zapatos. Para ser albañil tengo que saber necesariamente cómo se construye una casa, cómo se pone un cimiento, cómo se levanta una pared, cómo se planifica, para ser médico y así. O sea, tengo que conocer. La gran mayoría, pero la gran mayoría de las personas que hacen política en el Chaco no son políticos, o sea, son improvisados. En la gran mayoría son oportunistas, que han probado suerte, y a algunos de ellos les ha ido bien y están en puestos de poder, pero no tienen ni idea de lo que significa la política. La política en realidad no es una ciencia. No es una ciencia porque no cumple las exigencias, lo que se establece para determinar una ciencia. Pero sí es una, acumulación de conocimiento, de técnicas, metodologías, de formatos que sirven para poder estudiar la sociedad, para estudiar sobre todo el poder. Las ciencias políticas justamente se ocupa de eso, de estudiar los factores del poder, estudiar el Estado como tal. La sociología política nos enseña, nos brinda herramientas, algunos instrumentos para poder también estudiar la sociedad. Por lo tanto, la sociología política con la política, el derecho y otras llamadas ciencias, que no son ciencias en realidad, sirven para poder entender cómo este fenómeno de la sociedad, de la agrupación, de este ser gregario que ha decidido conformar lo que se conoce como Estado, se pueda entender, se pueda estudiar, inclusive se pueda hacer prognosis. Bueno, entonces, la gente que hace política no son políticos. Esa es la triste realidad. Y lo que requiere Yacuiba y Gran Chaco son políticos que hagan política las 24 horas, que hagan política todos los días, que hagan política de forma permanente con el fin de ofrecerle a la población mejores condiciones de vida. Que hagan política de manera continua, obviamente buscando las alternativas, que representen las visiones diferentes, policrómicas, diversas de la sociedad en los escenarios políticos. Y eso lamentablemente no existe. Ese es un problema muy serio que se ha presentado desgraciadamente en el último tiempo en el Chaco principalmente. Hay una crisis de políticos, hay una crisis de política, o sea, no se hace política. Es más, los que se consideran políticos se mimetizan en campaña, por ahí hay unas apariciones, pero después que son electos se mimetizan, desaparecen del escenario. Y esto es un aspecto muy grave porque están en el lugar personas equivocadas. Ese es el problema. O sea, tenemos en el lugar, es como si al quirófano de un hospital ingresarían personas que no son médicos, cuando los que tienen que estar ahí son médicos y enfermeras, personas que le entiendan, que conozcan, que tengan experiencia, que tengan experticia justamente en hacer operaciones, en hacer algunas curaciones. Es lo mismo, es decir, están en el lugar personas que no están aptas, que no son idóneas para el cargo. Y esto se nota claramente en sus actos y se nota claramente cuando hablan, cuando se comunican a través de la prensa. Se nota la pobreza intelectual, la pobreza de formación que tienen cada uno de ellos. Entonces, Yacuiba, el Gran Chaco, requiere de políticos. Cuando escuché por ahí a algún desubicado, oportunista, aventurero de estos que yo menciono, decir yo no hago política. Entonces, ¿qué hace ahí? Imagínense, a ese nivel, yo no hago política, yo no soy político. O sea, ¿qué hace ahí entonces? Es decir, es como un zapatero que yo no soy zapatero, un albañil, no, yo no soy albañil. O sea, ¿qué hace ahí entonces? Entonces necesitamos gente idónea. Idónea significa que esté apta para el cargo.
apta para alguna acción, para alguna actividad. Eso significa idóneo. Entonces, necesitamos con urgencia políticos que sean políticos. No que hagan de políticos, sino políticos que sean políticos, que conozcan las reglas. Es muy complejo, obviamente, ¿no? Pero por lo menos que intenten, que tengan vocación política. Eso. Nietzsche hablaba de la vocación de poder, contradiciendo un poco a su maestro Platón, decía que el hombre vive porque tiene vocación de poder. Y Foucault, un gran pensador contemporáneo, lógicamente, él decía que el factor del hombre en el gobierno es la vocación de poder. La vocación de poder es elemental para hacer política, elemental. En otro momento vamos a hablar porque es un tema muy profundo y fascinante, la vocación de poder. Estos filósofos como Heidegger, como Hegel, que han desarrollado justamente por qué el hombre tiene esa vocación de poder. Y Foucault nos ha dejado, nos ha legado una gran joya en relación a estos estudios, estas especulaciones filosóficas que él hace acerca de cómo funciona el poder.